Capítulo 76. Primeramente vino uno de los reyes a la presencia de Monseñor de Bethencourt, el que reinaba por el lado de la isla de Lanzarote, con compañeros, y fue bautizado él con los hombres que había conducido, el 18 día de enero de 1405, y fue llamado Luis, y 3 días más tarde vinieron 22 personas, y fueron bautizadas el mismo día. El día 25 de enero siguiente vino el rey que reinaba por el lado que mira a Gran Canaria a la presencia del dicho señor, con 46 de sus hombres, y no fueron bautizados aquel día, sino que lo fueron al tercer día siguiente, y fue llamado el dicho rey Alfonso. Y de allí en adelante venían todos a bautizarse, un día unos y otro día otros, según se hallaban alojados y esparcidos por en medio del país, tanto que al día de hoy, gracias a Dios, todos son cristianos, y llevan a sus niños, desde que nacen, a la corte de Baltarajal, y allí son bautizados, en una capilla que Monseñor de Bethencourt ha mandado hacer, y van y vienen con los hombres de Monseñor de Bethencourt y les proporcionan cuanto les hace falta, de todo cuanto se puede encontrar. El dicho señor ha dado orden que se les haga el mejor trato posible, y dio orden, en presencia de los dos reyes, que Jean Le Courtois sea siempre su lugarteniente, como ya lo había sido, y que él quería hacer un viaje a Francia, a su país, y que tardaría lo menos que fuera posible, y así lo hizo, porque tuvo tan buen tiempo, que entre la ida y la vuelta solo tardó 4 meses y medio. Dio orden al señor Jean Le Verrier y al señor Pierre Bontier que se quedasen, para enseñar y predicar siempre la fe católica, y llevó consigo la menor cantidad de gentes que pudo. Pero llevó a 3 canarios y a 1 canaria consigo, para que viesen el país de Francia, con objeto de que viesen el modo de hacer del rey de Francia, para referirlo cuando los hiciese regresar al país de Canaria. Y salió el último día de enero Monseñor de Bethencourt de la isla de Herbania, llorando de alegría, y todos los demás de la isla de Herbania lloraban, porque él se marchaba, y los canarios todavía más que los otros, porque el dicho señor los había tratado con benevolencia. El dicho señor de Bethencourt llevó consigo a algunos de los hombres de Gadifer, pero no a Dandrac ni a Hannibal, y se fue. Que Dios le acompañe tanto a la ida como al regreso. Capítulo 77. El dicho señor de Bethencourt salió de la isla de Herbania y se hizo a la mar y navegó tanto que en 21 días llegó al puerto de Harfleur. Allí encontró al señor Héctor de Bacqueville, quien lo recibió muy cariñosamente, con varios del país que le conocían. Y solo se detuvo 2 noches en Harfleur, y vino a Grainville a su casa, y allí encontró al señor Robert de Braquemont, caballero y deudo, tío del dicho señor. El dicho señor le había confiado por algún tiempo la tierra de Bethencourt y la baronía de Grainville, y esto le producía cierta cantidad de dinero cada año, hasta al terminar el contrato. El dicho Braquemont no supo nada en ningún momento, hasta que se le dijo que estaba por entrar en la ciudad de Grainville. Y entonces salió fuera del castillo y se encontraron en la plaza del mercado. No cabe preguntar cuántas demostraciones de cariño se hicieron los dos. Los hidalgos de la región vinieron allí con los hombres de la ciudad, quienes eran vasallos del dicho señor de Bethencourt. No cabe preguntar la fiesta que se le hacían cada día. Sus deudos y otros hidalgos del país no paraban de llegar. Vino allí el señor Eustache d'Erneville y Eustache d'Erneville, su hijo. El barón de la Heusse vino a verlo, y varios otros grandes señores que no podría mencionar. Bien, habían oído hablar de la conquista de las islas de Canaria y de la gran pena y del trabajo que el dicho señor de Bethencourt había tenido, porque antes la señora de Bethencourt, que el dicho señor había hecho volver desde el reino de España, había traído las primeras noticias de la conquista, y también las había traído Bertín de Berneval, que había venido sin licencia y no se granjeó mucha honra, como habéis podido oír antes. El dicho señor también escribía a menudo, por cuyo medio siempre se tenían noticias. Monseñor de Bethencourt no encontró a la señora de Bethencourt en Grainville porque estaba en Bethencourt. Envió a buscarla, y cuando vino, no cabe preguntar el recibimiento cariñoso que se hicieron recíprocamente. Nunca Monseñor había recibido con tanta afección a la señora, y le dio y le trajo novedades de los países de por allá. Y con la dicha dama vino el señor Regnault de Bethencourt, su hermano del dicho señor. Y cuando el señor hubo pasado en Grainville unos 8 días, el dicho señor Eustache d'Erneville y otros quisieron despedirse del dicho señor. Entonces él les dijo que cuanto antes le fuese posible volvería a Canarias, y les dijo su intención y que conduciría la mayor cantidad posible de gentes del país de Normandía, y que su intención era que conquistaría, si fuese posible, Gran Canaria, o por lo menos haría una tentativa. El dicho señor Eustache, que estaba presente, dijo que le parecía bien y que iría con él. Sobrino, dijo Bethencourt, no quiero daros este trabajo.
Llevaré conmigo gentes más ligeras que vos. También se le ofrecieron varios hidalgos que se hallaban allí. Se ofreció un tal Richard de Grainvilliers, deudo del dicho señor, un tal Jean de Bouille, que estuvo en la conquista, un tal Jean Duplessis, que estuvo también, un tal Maciot de Bettencourt y algunos de sus hermanos que estuvieron, y varios más que se ofrecieron al dicho señor, de los cuales hubo una gran parte que acompañaron al dicho señor de Bettencourt, y personas de varias condiciones. Porque dijo así Monseñor de Bettencourt: quiero conducir allí personas de todos los oficios que se pueden decir o imaginar. Y cuando estén allí, no cabe dudar si se hallarán en un país apropiado para vivir agradablemente y sin gran trabajo corporal, y a los que vengan, yo les daré bastante tierra para labrar, si quieren darse a aquel trabajo. En este país hay muchos artesanos que no tienen ni siquiera un pie de tierra y viven con mucha dificultad, y si quieren venir allí, yo me comprometo a hacer para ellos lo mejor que pueda, y mejor que a cualquiera otro que quiera venir y mucho más que a los mismos indígenas que son naturales de allí y se han vuelto cristianos. Cada uno se despidió del dicho señor, menos el señor Regnault de Bettencourt, su hermano, y el señor Robert de Braquemont, que vivía en el castillo de Grainville cuando llegó Monseñor. Y enseguida toda la región supo que Monseñor de Bettencourt quería volver a las dichas islas de Canaria y quería conducir gentes de todos los oficios y personas casadas y por casar, según los pudiese hallar, y que ellos tenían mucho deseo de ir allí, y tanto que cada día los hubieseis visto venir, una vez 10 y otra 12 o 30 cada día, ofreciéndose a Bettencourt, para hacerle compañía sin pedir ninguna clase de salario, y más, algunos hubo que se conformaban con llevar sus provisiones de víveres. El dicho señor reunió entonces muchas personas de mérito, de una y de otra clase. Llevó consigo hombres de guerra, de los cuales hubo 23 que llevaron a sus mujeres. Primeramente Jean de Bouille, Jean Duplessis, Maciot de Bettencourt y algunos de sus hermanos, quienes todos eran hidalgos, vinieron con el dicho señor de Bettencourt, y los demás eran todos artesanos y labradores. Hubo de ellos de Grainville, de los cuales uno se llamaba Jean Avise y otro Pierre Girard. Hubo 3 de Bouille y de Hanouart, de Besville y de muchas aldeas de Caux. De Bettencourt hubo Jean Le Verrier, Pierre Loisel y 4 o 5 más de Sigui y de sus alrededores, y los hubo de todos los oficios. Tanto que el dicho señor reunió el número que quería tener, y cuando vio que había reunido su número que quería tener, hizo sus preparativos para regresar a Canarias. Compró una nave que era del señor Robert de Braquemont, y tenía 2 naves de viaje que eran suyas, e hizo las mayores diligencias que pudo para volver a Canarias, y cuando hubo terminado sus preparativos y hubo mandado a todos cuantos querían venir consigo que estuviesen listos para la partida el día 6 de mayo siguiente y que estuviesen en Harfleur, donde estaban las 2 barcazas, envió a decir a todos sus amigos y vecinos que partiría al dicho día de mayo y que el primer día de mayo se despediría de sus amigos y los convidaría para su despedida. Los señores caballeros e hidalgos estuvieron aquel día en su casa de Grainville, y allí fueron recibidos por el dicho señor, que les hizo muchas demostraciones de amistad, y hubo muchas damas y señoritas que no podría decir ni mencionar, solo que el dicho señor las recibió lo mejor que pudo. Y duraron la fiesta y los agasajos 3 días enteros, y al 4.º día el dicho señor salió de Grainville y se fue a esperar su compañía a Harfleur. Al dicho día de mayo se reunieron en Harfleur y salieron al mar el dicho señor y su compañía el día 9 y tuvieron viento favorable. Capítulo 78. Así salió Monseñor de Bettencourt, el día 9 de mayo de 1405, y navegó hasta que llegó a la isla de Lanzarote y a la isla de Fuerteventura. Las trompetas y los clarines tocaban, los tambores, las flautas, las arpas, los rabeles y los bocines y todos los instrumentos. No se hubiera podido oír a Dios ni su trueno, por la música que hacían, y tanto que los de la isla de Herbania y de Lanzarote fueron muy sorprendidos, y particularmente los canarios. Sin embargo, el dicho señor no sabía que llevaba consigo tantos instrumentos, pero había entre ellos muchos jóvenes, de quienes el dicho señor no sospechaba nada, que tocaban y habían traído consigo sus instrumentos. Y también Maciot de Bettencourt, que había tenido cargo, en parte, de averiguar qué clase de compañeros eran y aconsejaba al dicho señor los alistamientos según le parecía que eran útiles y diestros. Banderas y estandartes estaban tendidos y todos los compañeros estaban equipados. Cuando el dicho señor saltó en tierra estaban muy decentemente vestidos. Monseñor de Bettencourt les había dado a cada uno un jubón, y a 6 hidalgos que le acompañaban los había dado plateados, pagados por el dicho señor, además de muchos otros también plateados, pero pagados por quien los llevaba. Estaban todos muy vistosos, nunca Monseñor de Bettencourt se había presentado tan vistosamente.
Y cuando la nave se acercó a media legua, los habitantes de la isla de Lanzarote vinieron y se percataron de que era su rey y su señor. Entonces hubierais podido ver desde la nave a los canarios, mujeres y niños que acudían a la orilla a recibir al dicho señor, y decían y gritaban en su lengua: «He aquí nuestro rey que regresa». Y estaban tan alegres que saltaban y hacían cabriolas de alegría y se abrazaban, y bien claramente se veía que se alegraban mucho de la llegada de su rey. Tampoco cabe dudar que los que Monseñor de Bethencourt había dejado en las dichas islas de Lanzarote y de Fuerteventura se alegraban menos, y, como he dicho, los instrumentos que venían en las barcazas hacían tan gran melodía que era cosa muy hermosa de escuchar, y los canarios estaban muy sorprendidos y les gustaba enormemente. Y cuando Monseñor bajó a tierra, no cabe preguntar si todo el pueblo le hizo un acogimiento caluroso. Los canarios se postraban a sus pies, pensando hacerle la mayor honra que ellos podían. Significaba, cuando se postraban, que sus cuerpos y sus haciendas le pertenecían. El dicho señor los recogió y los recibió lo más amistosamente que pudo, y particularmente al rey que se había hecho cristiano. Los de la isla de Fuerteventura supieron luego que su rey y señor había llegado a la isla de Lanzarote. Jean Le Courtois, lugarteniente del dicho señor, cogió un bote y con 6 compañeros, de los cuales uno era Hannibal y otro llamado Lavoisier y 4 más, vinieron a la isla de Lanzarote, a la presencia del dicho señor, y le saludaron como debían. Entonces Monseñor de Bethencourt preguntó a Jean Le Courtois cómo estaban las cosas. Dijo Jean Le Courtois: «Monseñor, todo va bien, y de bien en mejor. Y me figuro y creo que todos vuestros súbditos serán buenos cristianos, porque lo están empezando bien y se alegran tanto por vuestra llegada que nunca podría alguien alegrarse más. Los 2 reyes cristianos querían venir conmigo, pero les he dicho que pasaréis luego allí y que yo mismo no volveré si no es en vuestra compañía. Y así lo haréis», dijo el dicho señor, «mañana iré, si Dios quiere». El dicho señor se alojó en Rubicón. No cabe preguntar si los hombres que el dicho señor había traído últimamente de Normandía estaban sorprendidos de ver el país y a los canarios vestidos así como estaban, porque, como lo tengo dicho antes, solo se visten por detrás, con pieles de cabras, y las mujeres están vestidas con opalandas de pieles hasta el suelo. Estaban muy alegres de ver el país y les gustaba mucho, y cuanto más lo miraban más les gustaba. Comían sus dátiles y los frutos del país, que les parecían muy buenos y nada les hacía daño, y estaban muy contentos de hallarse allí y les parecía que vivirían bien en el país. No podría decir más, sino que estaban muy satisfechos, y todavía lo serán más cuando vean la isla de Herbania, llamada Fuerteventura. Monseñor preguntó a Hannibal cómo lo pasaba y qué le parecía de la compañía. «Monseñor», dijo Hannibal, «me parece que, si desde el principio hubiésemos venido de esta manera, las cosas no hubieran tardado tanto y estaríamos todavía más adelantados de cuanto estamos. Es una compañía muy hermosa y muy vistosa. Y cuando los otros canarios de las otras islas que no están conquistadas vean tan buen orden, estarán más sorprendidos de cuanto estuvieron. Esa es mi intención», dijo Monseñor, «ir a Gran Canaria y darles un tiento». Capítulo 79. Monseñor de Bethencourt salió de la isla de Lanzarote para ir a la isla de Fuerteventura y llevó consigo a todos los hombres que había traído. Hubierais visto, cuando Monseñor arribó, gran cantidad de canarios que habían venido a la orilla del mar para recibir a su rey y señor, y allí estaban los 2 reyes que se habían hecho cristianos. No cabe preguntar si estaban alegres, y todos los demás del país, no se podría decir la alegría que expresaban según su estilo y manera, todos volaban de alegría. El dicho señor llegó a Rico Roque, que halló muy fuerte y bien fortificado, porque Jean Le Courtois había hecho mucho trabajo después de haber partido el dicho señor para ir a Normandía, y gustó mucho al dicho señor. Los dichos 2 reyes cristianos vinieron a ofrecerse otra vez al dicho señor, quien les hizo la recepción más amistosa que pudo y los retuvo a cenar con él. El dicho señor no los comprendía, pero Monseñor tenía un intérprete que hablaba el francés y su idioma, por cuyo medio comprendía cuanto decían, y mientras el dicho señor cenaba, había músicos que tocaban, por lo cual dichos reyes no podían comer, por el gusto que les daba el oír a los dichos músicos y también de mirar aquellos jubones bordados, porque había a lo menos 54. Muy recargados con trabajo de orfebrería, porque había algunos entre ellos que se vestían como rivalizando en galas, y particularmente algunos hijos de los vasallos del dicho señor de Bethencourt, de Grainville y de Bethencourt. Y dijeron los dichos 2 reyes que, si hubiesen venido en aquel estado desde la primera vez, hubieran sido vencidos mucho antes, y que solo con quererlo el rey podía conquistar muchos países más.
Los dichos canarios no llamaron de otro modo a Monseñor de Bethencourt, sino diciéndole rey, y por tal lo miraban. Vamos, dijo Monseñor de Bethencourt, mi intención es hacer una expedición a Gran Canaria y saber qué es de ella. Dijo Jean Le Courtois, Monseñor, será acertado. Me parece que no resistirán. Con que, Dios mediante, nos enteremos de la entrada y conoceremos en algún modo el país. Dijo Hannibal, que estaba presente. Tengo la intención de mojar allí mi bizcocho y de ganar buen botín. Otras veces estuve en ella. Me parece que no es gran cosa como van diciendo. Dijo Monseñor, si lo es una gran cosa. Estoy informado de que son 10.000 hidalgos, que es muy gran cosa, y no somos en número bastante para ellos. Pero para reconocer el país en vista del porvenir, haremos tal esfuerzo como de ir allí, de no ser más que para observar los puertos y las entradas del país. Y si Dios quiere, algún buen príncipe de algún país vendrá a conquistar el país y otra cosa más, y Dios por su gracia haga que sea así. Entonces dijo Monseñor de Bethencourt, tenemos que examinar cuándo podré ir y a quién dejaré por aquí, porque, en cuanto a vos se refiere, Jean Le Courtois, vendréis con nosotros en esta expedición. Bien, Monseñor, dijo Le Courtois, me alegro de ello. Dijo Monseñor de Bethencourt, dejaré a Mathieu de Bethencourt para que conozca el país, porque mi intención no es devolverlo a Francia, porque no quiero que el país quede sin el nombre de Bethencourt y sin alguno de mi linaje. Dijo Jean Le Courtois, Señor, si Dios quiere, yo volveré con vos, al tiempo que volváis a Francia, soy un ruin esposo, hace 5 años que no he visto a mi mujer. Y la verdad es que no se le notaba mucho. Y cuando Monseñor hubo cenado, cada uno se fue allí donde tenía que ir. Al día siguiente el dicho señor se fue a Baltarajal y allí fue bautizado un niño para festejar la llegada del dicho señor, y el dicho señor fue el padrino y lo llamó Juan. Hizo poner vestidos en la capilla, una imagen de Nuestra Señora y vestuario de iglesia y un misal muy hermoso y 2 campanas pequeñas que cada una pesaba 100 libras y ordenó que la capilla se llamase Nuestra Señora de Bethencourt. Y el señor Jean Le Verrier fue cura del país y vivió allí muy contento el resto de su vida. Y después de haberse quedado algún tiempo en el país, determinó la fecha de su ida a Gran Canaria. Decidió que sería el día 6 de octubre de 1405, y aquel día estuvo listo para marchar con todos los hombres nuevos que había traído consigo y con varios más. Y salieron al mar aquel día y partieron 3 galeras, de las cuales 2 eran del dicho señor y la tercera había venido del reino de España, enviada por el rey. Tuvieron temporal en alta mar y las barcazas fueron separadas y llegaron las 3 cerca de las tierras de moros, muy cerca del puerto de Bojador. Y allí bajó Monseñor de Bethencourt con sus hombres y entraron por lo menos 8 leguas en el país y prendieron hombres y mujeres que llevaron consigo, y más de 3.000 camellos, pero no los pudieron embarcar en la nave y mataron y tiraron muchos, y después volvieron a Gran Canaria como Monseñor de Bethencourt lo había ordenado, pero el temporal los cogió en el camino de manera que de las 3 barcazas una llegó a Herbania y la segunda a la isla de La Palma y allí se quedaron hasta que llegó la tercera barcaza en que venía Monseñor de Bethencourt haciendo la guerra a los del país. Capítulo 80. Seguidamente Monseñor Bethencourt se fue a la Gran Canaria y tuvo repetidas conferencias con el rey Artamí, y llegó una de las barcazas que habían estado a la costa de Bojador, en que estaban hombres de mi dicho señor de Bethencourt, uno llamado Jean Le Courtois, Guillaume de Auverboch, Hannibal, Dandrac y varios otros compañeros. Cuando llegaron allí, se mostraron orgullosos por haber entrado tan lejos en tierra de sarracenos. Entonces dijo un normando llamado Guillaume de Auverboch que con 20 hombres pensaba que podía atravesar toda la isla de Gran Canaria a pesar de todos los canarios, los cuales pretenden ser 10.000 hombres de guerra. Y contra la voluntad de Monseñor de Bethencourt empezaron la escaramuza y bajaron a tierra en una aldea llamada Arguineguín, en 2 botes 45 hombres, y entre ellos había varios de los que eran de Gadifer, y empujaron a los canarios muy lejos hacia el interior y se desorganizaron mucho. Cuando los canarios vieron su desorden, se reunieron y les embistieron y se apoderaron de uno de los botes y mataron a 22 hombres. Allí murieron Guillaume de Auverboch, que había hecho y empezado la escaramuza, Geoffroy d'Auzouvillet, Guillaume de Alemania, Jean Le Courtois, teniente del dicho señor de Bethencourt, Hannibal, bastardo de Gadifer, y un tal Seguirgal, Girard de Sombray, Lean Chevalier y varios más.